Soy Iván Silva, médico pediatra social, presido el Comité de Pediatría Social de la Sociedad Chilena de Pediatría y también soy vocal del Comité de Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Hoy nos reunimos continuando con los conversatorios planificados por nuestro comité para continuar revisando y analizando las diversas situaciones que ocurren con niñeces y juventudes de Latinoamérica, especialmente el análisis de los impactos que está generando en ellas y ellos la pandemia por COVID. Queremos agradecer la presencia de ustedes acá, extender nuestros saludos en todos los hermanos del continente, agradecer a ALAPE que nos da esta oportunidad de compartir nuestras ideas. Y figura precisamente ahí en pantalla la invitación a participar al 19 Congreso Latinoamericano de Pediatría y la 14ª de Jornada Dominicana de Pediatría, cuyo concepto es la niñez latinoamericana ante los nuevos tiempos. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Hard Rock de Punta Cana entre los días 29 de septiembre al 1 de octubre del presente año. Cordialmente invitados y reiterar los agradecimientos al APE por darnos este espacio a los pediatras sociales para que podamos compartir nuestras ideas que figuran parte del ámbito de la pediatría social. Como sabemos todos, la pandemia provocada por COVID ha generado una crisis de grandes proporciones económica, social y sanitaria, sin precedentes en todo el mundo y en particular en nuestro continente y el Caribe. Desde su inicio en diciembre del 2019 y su emergencia ya en nuestros países en el año 2020, las medidas que se adoptaron para disminuir el contagio del virus ha incidido muy fuertemente el desarrollo de la vida cotidiana en los hogares de nuestras niñas y adolescentes. Esta crisis llegó sin que estuviéramos preparados y sin siquiera haber comenzado a dar solución a la preocupante situación que requería acciones ya hace tanto tiempo, de medidas contundentes en lo económico y social que vivían niñas y adolescentes en nuestro continente. Y es por eso que este tema, en esta tarde, queremos revisar esos impactos que ha tenido especialmente y ese es el título que lleva nuestro webinar, en cómo recuperar la salud post pandemia con un enfoque de derechos de la niña. Y precisamente nos acompaña esta tarde nuestro colega doctor Fernando González Escalona, médico cirujano con especialización en pediatría y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, y que actualmente ejerce la dirección de DIPRESE, que es la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Chile. Cuenta Fernando con una formación en pediatría social en la Universidad de Barcelona y un fellowship en el Great Ormond Street Hospital de Londres, con diplomados en medicina basada en la evidencia, en políticas públicas, en medicina deportiva y neurodesarrollo infantil. Fernando ha sido docente del Departamento de Salud Pública y de Pediatría de la Universidad de los Andes y profesor adjunto del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ha complementado su trabajo con roles sociales y gremiales, como ha sido la creación y presidencia de la Comisión de Infancia del Colegio Médico de Chile y la presidencia del capítulo de médico del Hospital Ezequiel González Cortés. En el año 2020, en plena pandemia, fue el encargado del Programa Nacional de Salud Infantil de la IPRESE, en donde aportó, ¿cierto?, y apoyó las propuestas a la pandemia, para luego posteriormente asumir como oficial de salud y desarrollo infantil temprano de UNICEF Chile. Ese es el currículum de nuestro invitado hoy día y esperamos entonces, Fernando, te damos la bienvenida y estamos prestos a escuchar tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Iván. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos y todas quienes nos acompañan desde sus casas a lo largo y ancho de nuestro largo y vasto continente. Me da mucho gusto que sea la pediatría social la que nos convoque el día de hoy
en tiempos en que la pandemia ha azotado a nuestras sociedades, a nuestros países, y sabemos que las infancias han sido fuertemente afectadas de manera directa o bien indirecta, como veremos en la presentación. Así que un saludo afectuoso también a la directiva de la ALAPE, de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y agradecer la invitación, eh, y también con ganas de que nos podamos ver pronto face to face. Deberían estar viendo mi presentación en este momento. ¿Me lo confirman? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias, Iván. Bien, entonces lo que nos convoca el día de hoy es la presentación de la recuperación de salud infantil post-pandemia con enfoque de derechos. Haré un recorrido desde lo general a lo particular, un recorrido histórico, y terminaré centrando mi presentación en la experiencia de Chile, que es donde me ha tocado a mí desempeñarme y apoyar en esta materia. Soy Fernando González, actualmente soy jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. Partiré hablando de los efectos de la pandemia sobre la salud infantil. Y para esto me apoyaré en este documento de CEPAL, que publicó a comienzos de este año, en donde se desarrolla extensamente, e invito a leer, el impacto de la pandemia sobre la salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes en América Latina y Caribe, desde el enfoque del framework de OMS-OPS y UNICEF del cuidado sensible y cariñoso de la niñez, en donde la centralidad está en el cuidado integral dentro de la primera infancia, y aborda las 5 dimensiones: la buena salud, la nutrición adecuada, una atención y cuidado receptivo por parte de los cuidadores, protección y seguridad por parte del entorno, y oportunidades para aprendizaje temprano para poder alcanzar el óptimo desarrollo. En los 33 países analizados en América Latina y Caribe, solo 3 se reportaron información de casos y excesos en niños y niñas, 39.3% de los países evaluados, variando evidentemente en el tramo etario, y se han contagiado a la fecha de la publicación del informe más de 1 millón de niños y niñas, y 3.700 niños habían fallecido, con una alta variedad entre los países. Evidentemente hay un tema de registro detrás. Sin embargo, sabemos que si bien el COVID nos ha enseñado que la enfermedad por SARS-CoV-2, enfermedad de infección respiratoria, no es de tal gravedad como sí lo es en adultos, en personas con comorbilidad, sabemos de que en población infanto-juvenil, en términos generales, esta infección suele ser de menor gravedad, salvo que hayan comorbilidades o salvo que exista obesidad severa. Sin embargo, conocimos prontamente, por ahí por abril del 2020, mayo del 2020, por reportes de Gran Bretaña, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, los cuales rápidamente empezamos a ver en nuestro territorio, y ya a la fecha de la publicación de este informe habían 2.731 casos en América Latina y Caribe, con 114 casos fallecidos. Solamente en Chile teníamos ya 395 casos, de los cuales 5 personas, niños, niñas, adolescentes, habían fallecido. Por lo tanto, vemos que efectivamente el efecto, impacto directo del COVID sobre niños y adolescentes no deja de ser significativo. Ahora, también vemos que esto implicó dificultades en la cadena de suministración de servicios básicos y programas sociales de apoyo, tanto alimentario, sanitario y otros, ¿ya? Y así como se vio que en materia de seguridad alimentaria el retroceso ha sido significativo, particularmente en la población infanto-juvenil, llevando a la malnutrición a niveles que veíamos hace cerca de 3 décadas, por allá por los años 90. ¿Ya? El aumento de la doble carga en los países se ha visto claramente en esta situación. Y asimismo también hemos visto que existe, por el aumento de fallecimientos de adultos, personas adultas. Vemos acá el punto de quiebre en mayo del 2021, donde se produce finalmente el quiebre o la transición de el número de fallecidos en población latinoamericana, y esto particularmente si me disculpan, acá dice en el pie de página, a nivel global, regional y nacional,
muestra la orfandad de cuidadores y por fallecimiento de cuidadores, por edad y circunstancias familiares. ¿Ya? Y aquí se ve un modelamiento matemático que muestra cómo el aumento de la orfandad está directamente relacionado, evidentemente, con el fallecimiento por COVID, ¿cierto? Bien, también en 21 de los 33 países evaluados se identificaron la variación del acceso a programas, en este caso, universales de prevención de violencia dirigido a toda la población. Vemos que Guatemala, Brasil, Chile vieron reportan una caída entre un 10 y un 25% del acceso a programas de prevención de violencia. 8 países de los evaluados señalan no tener cambios y 6 países dicen que aumentaron las estrategias de pesquisa de violencia en esta población. Chile vemos que es uno de los cuales disminuyó el acceso al menos al primer trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2021. Lo mismo con los servicios de apoyo a la salud mental. Hay 4 países, Guatemala, Santa Lucía, Surinam y Chile, que muestran una caída importante en los servicios de apoyo a la salud mental, psicosocial y adicciones en este periodo de tiempo. Y un estudio de World Vision nos muestra que finalmente los impactos que son más bien indirectos y acá lo presentan como silenciosos, tienen que ver con el impacto sobre la salud mental y bienestar psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Este es un estudio global que evalúa diferentes países, diferentes partes del mundo. Hablaron con niños, niñas, padres, cuidadores, adolescentes y líderes comunitarios. En ellos identificaron que se estaban viendo afectados casi el 90% de los niños, esto en el año 2020, en el acceso a establecimientos educacionales, 72% dificultades para tener acceso a servicios alimentarios de diferente tipo, 34% de acceso a los alimentos, 42% de acceso a servicios de salud y 65% dificultad de acceso a parques infantiles. 44% de los padres notaron que hubo cambios en las relaciones de sus niños, especialmente con un comportamiento agresivo, con mayor estrés y tensión. ¿Ya? Y 12% de los niños que viven en regiones afectadas por el conflicto, en este caso por COVID, pero también conflictos de tipo político-social que se vieron en diferentes regiones, como se veía, el detalle del informe lo podrán ver, pero como se evalúa Sudán y Jordania, se suman, hay una intersección de afección tanto de la pandemia por el conflicto armado en el cual crecen y se desarrollan estos niños. Bien, vamos específicamente a los efectos de la pandemia sobre la salud y bienestar infantil en Chile. Nosotros, en nuestro país se desarrolló una encuesta social que tuvo 2 rondas, como les mencionaré, desarrollado esto por OIT, PNUD y UNICEF. En este vemos la caracterización del impacto de la pandemia sobre la situación económica de las familias. Y vemos que en términos generales, 60% de la población al 1 de julio del 2020, que es la primera ronda, vio disminuida sus ingresos mensuales. Y después en la segunda ronda que se hizo a fines del 2020, en noviembre y diciembre, ese 60% disminuyó a casi un 50% por los apoyos sociales que brindó el gobierno, ¿ya? Pero vemos el desglose en los hogares con niños versus los hogares sin niños, y los hogares con niños se ve en los 2 grupos que se ven mayormente afectados. Por lo tanto, hogares con niños, arriba del 50% de ellos se vieron afectados en su nivel socioeconómico y nivel de ingresos una vez instalada la pandemia. Y si esto lo vemos específicamente por el sexo del jefe de hogar, los hogares con jefes de sexo femenino, ¿cierto? O monoparentales de mujer, y en aquellos que son de primer quintil, es decir, el quintil más pobre, se vio mucho más afectado que aquellos hogares con hombre de jefe de hogar o de mayor nivel socioeconómico. Esto es algo que se esperaba, pero aquí se constata con mucha claridad. Y lo mismo respecto a cómo, un ejemplo particular de cómo los niños y niñas pudieron acceder efectivamente a las clases virtuales que se establecieron en momentos, en circunstancias en que los establecimientos educacionales se vieron cerrados y tuvieron que migrar a educación virtual. Vemos que los quintiles más pobres, más empobrecidos,
tienen un acceso, una dificultad de acceso mucho mayor que aquellos con quintiles de mayor nivel de ingreso. Lo mismo ocurre con aquellos municipales, colegios municipales que son del sistema público de educación, tienen peores resultados en cuanto a acceso que aquellos que son de particulares pagados. Eso significativamente, o sea, casi de hasta 5 veces de diferencia. ¿Y qué podría explicar esto? Que evidentemente los quintiles y familias de los quintiles más empobrecidos tienen mayores dificultades de tener acceso a herramientas tecnológicas y adecuados fines educativos según quintil y también según el sexo del jefe de hogar, donde las mujeres, los hogares con jefatura de hogar femenina, tenían más dificultad naturalmente para el acceso a las herramientas tecnológicas. Esto es muy relevante para efectos de lo que es salud biomédica, salud clásica. Un 55,8% de los hogares con niños, niñas y adolescentes declaran que uno de sus integrantes tuvo que suspender o postergar consultas, exámenes o tratamientos médicos, dentales u otras antes del inicio de la crisis. 43% exámenes médicos y 24% tratamientos de salud. O sea, uno de cada 4 personas de un hogar con niños tuvo esta dificultad para continuar su tratamiento de salud. Y uno de cada 2 perdió los controles. Respecto a la sintomatología ansiosa y o depresiva, 1 de cada 5 chilenos que vive en hogar con niños también presenta sintomatología de esta naturaleza, siendo aquellas familias de hogares de primer y segundo quintil los que tenían mayor sintomatología, y nuevamente los hogares con sexo de jefe de hogar femenino, también mayor prevalencia de esta condición. Y la inseguridad alimentaria también se vio mucho más, más evidente en la primera etapa de la pandemia, siendo 20% de las familias con dificultad alimentaria a nivel nacional, y siendo evidentemente las familias más empobrecidas las que se vieron más afectadas por esta situación. Estas son determinantes sociales y elementos contextuales, pero naturalmente, y como sabemos dentro del marco de determinantes sociales de la salud, esto conduce a indicadores de mortalidad. La mortalidad general por edades y por sexo, evidentemente hay una diferencia, esto a nivel general, de 6.434.129 personas, 3.339 fallecieron, lo que determina una tasa de 0,5 por 1.000 habitantes. ¿Ya? Esto es en población general del 2019. Perdón, no es población general, esto es en población infanto-adolescente, de 0 a 25 años. ¿Ya? Si vamos específicamente por grupos etarios, es más frecuente el fallecimiento en población masculina en ambos años, ¿ya? Y si vemos específicamente las mortalidades por grupos etarios, vemos que destaca la mortalidad infantil, ¿cierto? La tasa de mortalidad infantil muestra un descenso en la mortalidad infantil en estos 2 años, del 2019 al 2020. ¿Qué podría explicar este fenómeno? Como vamos a ver en la siguiente lámina, que también se ve más claramente en el gráfico. Hay 2 elementos. Uno, el confinamiento disminuye la circulación viral y con eso disminuyen las infecciones respiratorias de invierno, que es una de las principales causas de mortalidad en población infantil, lactantes menores de 5 años, pero también disminuyen los accidentes, ¿cierto? Por el confinamiento y la restricción de desplazamiento. Y también un tercer elemento que cabe destacar es que del año 2019 en Chile se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo, lo que ha disminuido también la mortalidad por malformaciones congénitas severas, que antes quedaban en categoría de mortalidad neonatal, hoy día quedan en categoría de mortinatos o interrupciones voluntarias, definitivamente. Entonces son 3 fenómenos o 3 elementos que podrían explicar este descenso entre el 2019 y el 2020. Ahora, ¿qué cosa también cabe destacar? La mortalidad por suicidio en población de 0 a 24 años se ha mantenido relativamente estable, pero
fíjense la diferencia que existe entre las regiones, ¿cierto? Como bien sabemos, los promedios esconden las inequidades, las desigualdades, y hay regiones que han presentado un aumento significativo de los suicidios, como es la región del Ñuble, como es la región del Biobío, que son regiones que sabemos que hoy día están expuestas a altísimos niveles de tensión en nuestro país, producto de conflictos políticos, sociales, culturales, eh, que incluso han establecido la necesidad, han determinado la necesidad de establecer estado de sitio para poder controlar la seguridad en dicha región, la del Biobío particularmente. Y eso definitivamente determina una, un fenómeno causal del aumento de la suicidalidad, que habrá que ir a probar específicamente si eso tiene relación o no, ¿ya? Y determinar evidentemente acciones en su mérito. Ahora bien, el número de muertes por suicidios por mes entre el 2019 y el 2020 se ha mantenido con una leve tendencia a la baja, no significativa, pero también sabemos que esto se explica porque en circunstancias de confinamiento, así como ocurre también en las cárceles, por ejemplo, en donde las personas están más vigiladas, lo mismo ocurrió en las cuarentenas o en los confinamientos en que la gente quedó de sus hogares, disminuyó también el acceso a los elementos autolesivos para realizar o consumar los suicidios, y en ese sentido se sabe y está escrito que los suicidios y suicidalidad en estas circunstancias se disminuyen. Ahora, lo que sí sabemos también es que este fenómeno tiende a presentar un rebote posterior a la liberación de las medidas de confinamiento, así que es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. Uno de los indicadores por excelencia también de buena salud, y por qué, em, por el impacto que tiene en el curso de vida de niños, niñas, lactantes particularmente, son los indicadores de lactancia materna. Es un indicador bastante bueno para nuestro país, en donde la lactancia materna exclusiva el primer mes bordea al 73-75%, pero vemos como en la pandemia esto ha ido disminuyendo 72-70%. Y la cifra que es más desalentadora es precisamente el egreso a la alta de las neonatologías, en donde sabemos que las restricciones de acompañamiento en una primera instancia, eh, y específicamente cuando madres tienen COVID, se han puesto ciertas restricciones que afortunadamente han sido levantadas ya, pero culturalmente a veces ha sido difícil poder lograr establecer la lactancia materna al egreso de las neonatologías. Así que vemos que este indicador se nos ha caído brutalmente. Si vemos específicamente indicadores de malnutrición por exceso, vemos que este ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado, aparte que el número es bastante alto, 35-36% de la población menor de 6 años en categoría de malnutrición por exceso es bastante elevado, pero sabemos que nuevamente, promedios esconden inequidades, y vemos cómo pueblos originarios tuvieron un aumento significativo entre el 2019 y el 2020. Lo mismo con migrantes, pero particularmente pueblos originarios alcanzan el 43.4% de la población con malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso u obesidad. Y en la población adolescente esto también se ha mantenido estable. Sin embargo, también, vemos que existen diferencias importantes y significativas entre las diferentes regiones de nuestro país a las que hay que atender. Y la malnutrición por déficit, si bien se ha mantenido estable, también existen regiones y existen servicios de salud de nuestro país que cuentan con prevalencia mucho más elevada. Esto principalmente tiene que ver con servicios de salud que acumulan población bajo control con condiciones crónicas, como sabemos el Servicio de Salud Metropolitano Central, donde está el San Borja Ariarrán, también el Servicio de Salud Metropolitano Sur, donde está el Ezequiel González Cortés. Pero sí vemos que existen otras regiones en donde este indicador afortunadamente sigue bajo y no ha cambiado mayormente, ¿ya? Y lo mismo en la población adolescente, en torno al 5%. Ahora, si evaluamos las pesquisas de alteraciones del desarrollo psicomotor en población infanto-juvenil,
esto ha ido aumentando. ¿Ya? La población con riesgo en el desarrollo de alteraciones de riesgo o rezago o retraso ha ido aumentando específicamente entre el 2019 y 2020, viéndose un punto de inflexión y alcanzando, superando en 2 puntos porcentuales cifras que teníamos previo a la pandemia. Y esto tiene que ver principalmente también con las disminuciones de las intervenciones de apoyo al desarrollo psicomotor que brinda la política y el subsistema de protección integral de niños de 0 a 9 años, Chile Crece Contigo. Y este es el dato quizás más preocupante de la presentación, es la caída que ha visto nuestra población infanto-juvenil en las coberturas de acceso entre el 2019 y el 2021. Vemos evidentemente en todos los grupos etarios, particularmente en el grupo de 3-4 y de 5 a 9, la caída en los controles de salud de esta población en base a los registros estadísticos mensuales, es decir, atenciones realizadas en los consultorios. Y eso mismo también se ha visto con reducción de los egresos hospitalarios, es decir, la población sigue no solamente yendo menos a los controles, sino que también hospitalizándose menos. Y esto significa que hay una carga de enfermedad oculta que no estamos dándole control ni atención oportuna. Y si se fijan bien en la reducción en la atención de especialidad ambulatoria, como íbamos, teníamos una tendencia bastante estable. Febrero es un mes de vacaciones en nuestro país, por lo tanto el resto del año siempre bastante regular. Sin embargo, vemos aquí 2019-2020 cómo se produce la caída significativa de las atenciones ambulatorias de la atención primaria de salud y cómo se ha ido recuperando lentamente. Y esto mismo lo podemos ver en la atención ambulatoria a nivel primario, como vemos también la caída en los diferentes grupos, tanto masculinos como femeninos, y en promedio total como la recuperación ha ido mucho más lenta de lo que quisiéramos. Y lo mismo ocurre, y de manera brutal, en las atenciones de salud mental por médico especialista en la atención primaria. Bien, ¿qué pasa también en las salas de atención integrales de parto, en donde el contacto piel con piel es un indicador del Chile Crece Contigo? Esto ha caído en todos los territorios del país, salvo contadas excepciones, pero lamentablemente el contacto piel con piel, siendo que debería ser ojalá el 100%, o sea, son muy pocas las situaciones en las cuales uno debería privar a una madre y un hijo de ese contacto. Hay regiones en donde esto no alcanza el 50%. Y respecto a las coberturas de vacunaciones, si bien Chile tiene unas coberturas muy, muy buenas, especialmente en aquellas bajo el año de edad, vemos que específicamente las vacunas de los 18 meses, como la hexavalente de los 18 meses, tiene una caída así de un 91, un 85%, y lo mismo la de la hepatitis A, 12 a 18 meses, de un 92 a un 86%, siendo estas todavía en rango bastante aceptable. Sin embargo, son números que para los estándares que tenemos como país no queremos aceptar ni tolerar, y esperamos trabajar para mejorarlos. Y particularmente el impacto de la pandemia en los servicios de salud para adolescentes, con énfasis particularmente en la salud sexual y reproductiva. Se ha visto que ha habido una disminución en la demanda en razón del confinamiento, cierre de establecimientos educacionales y cuarentena obligatoria, pero también se ha visto que ha disminuido la solicitud de anticonceptivos, lo que significa un alto riesgo de embarazos no planificados en población infanto-adolescente, adolescentes particularmente. Ahora, ese aumento de tasas fecundidad todavía no lo hemos visto, sin embargo es algo que nos preocupa y estamos muy atentos para poder establecer acciones para evitar, digamos, que eso ocurra. Sí se ha visto un inicio, un incipiente aumento en las infecciones de transmisión sexual, y eso también tenemos que buscar los fenómenos causales para ir a intervenir directamente sobre ellas. Ha aumentado la violencia sexual por el confinamiento, consumo abusivo de alcohol y drogas, y violencia de diferentes tipos en los hogares y en las comunidades. Aumenta el riesgo de abuso sexual a causa del hacinamiento y los confinamientos, y los servicios también han presentado reconversión de atenciones por medios no presenciales, regulación de fertilidad, consejería, control de abuso adolescente, entre otros, que sabemos que no tienen la misma efectividad que tienen los controles presenciales. Bien, voy ahora con la respuesta de los países y efectos sobre la salud integral y el ejercicio de los derechos de la niñez. Vemos claramente en este gráfico la percepción del impacto de la pandemia COVID sobre los servicios de salud en cerca de
estos eran 33 países analizados. El porcentaje de países en donde Latinoamérica y Caribe que muestran específicamente cómo los niños, niñas y adolescentes y sus controles de salud se han ido visto afectados por dar atención a la población adulta, que evidentemente son quienes más lo han necesitado por la pandemia. Sin embargo, esto ha llevado a la invisibilización y ha quedado en evidencia cómo finalmente el control de salud de niños y adolescentes particularmente se ve aquí, y el acceso a los servicios de cuidado infantil institucional son los principalmente afectados en los países consultados, ¿cierto? No solamente suspendidos, sino que también parcialmente reducidos. Y asimismo también con otras prestaciones que se han visto interrumpidas en los países encuestados en este estudio del doctor Villalobos, publicado en la revista de la OPS el año pasado. Ese es el título del estudio, que podrán consultar ustedes y ver el detalle. Y vemos también cómo aquellos países con mejores coberturas y calidad de atención previo a la pandemia tuvieron mejores respuestas. Sin embargo, aquellos que tenían peores coberturas y calidad se vieron aún más afectados en todos los grupos: embarazadas, recién nacidos, niñas, niños, adolescentes, mujeres, y en términos generales. Es decir, aquellos países que tenían niveles de sistemas estándares de sistema de salud con peores indicadores de cobertura y calidad se vieron aún más afectados que aquellos que tenían mejores sistemas de salud. Por lo tanto, esto determina un aumento en las brechas de inequidad en el territorio de nuestra región. Y si vemos específicamente cómo fueron respondiendo los países a la instalación de la pandemia y las medidas para controlar la transmisión en los territorios, vemos que las políticas públicas, particularmente en 3 Chiles evaluados de manera cuantitativa, Chile, Colombia y Perú, presentaron políticas enmarcadas en enfoques convencionales, los cuales buscaron finalmente resolver problemas desde comprensiones principalmente adultocéntricas, lineales y técnico-científicas, que son los modelos hegemónicos clásicos sobre los cuales se construye la política pública, y así reproduciendo las inequidades entre los diferentes grupos etarios. Ahora, la necesidad de que los países consideren a los niños como sujetos sociales y políticos de derecho y innoven en maneras alternativas para su participación en los asuntos que les competen es un imperativo ético para poder recuperar efectivamente el nivel de salud de los niños y adolescentes de nuestro continente. ¿Qué estrategias particularmente se establecieron en Chile en razón de este marco señalado? Para disminuir o mitigar el impacto sobre la salud física y mental de niños y adolescentes, en nuestro país, en Chile, se estableció un plan que le llamaron Paso a Paso, ¿ya? En la cual se establecían medidas para avanzar en el desconfinamiento una vez ya establecida la cuarentena. Y afortunadamente hubo excepciones para niños y niñas, particularmente niños de la neurodiversidad o el espectro autista, con trastornos conductuales, para poder desplazarse en circunstancias de confinamiento y también para poder tener hospitalizaciones acompañadas, a diferencia de la población en general. Y también en nuestro país se estableció esta guía práctica clínica de bienestar emocional y la plataforma Saludablemente, para brindar diferentes toolkits, herramientas a diferentes grupos y poblaciones objetivos para mejorar la respuesta y el apoyo a la salud psicosocial y bienestar emocional de la población. Para identificar y abordar los riesgos psicosociales, se establecieron también canales de comunicaciones específicos: Fono Infancia, Fono Niños, Fono Familia, todos al amparo del Chile Crece Contigo. Y también se estableció la campaña ciudadana, que fue una campaña global, la mascarilla 19, para las mujeres pudiesen señalar cuando estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar y poder solicitar el apoyo sin que lo hayan tenido que decir explícitamente, porque sabemos el temor que implica para las mujeres que son agredidas por sus parejas o por familiares que lo puedan develar. Así que esta es una campaña que se hizo y que tuvo muy buenos resultados en nuestro país. También se establecieron estrategias para evitar la interrupción de cuidados y procesos terapéuticos por medio de protocolos que permitieron de alguna manera prevenir la transmisión de la infección en las unidades de pediatría y las unidades de paciente crítico pediátricas, y de esa manera facilitar el acompañamiento en los establecimientos asistenciales.
Y es a partir de esto que se crea finalmente la ley MILA, que es la ley que regula el derecho a la compañía de los pacientes pediátricos hospitalizados, garantizando condiciones dignas y un trato respetuoso a los pacientes y sus cuidadores. Eso hoy día es ley y estamos trabajando, y de hecho fue publicado la semana pasada, el reglamento que establece los estándares para que esto sea una garantía ciudadana para todas y todos. También se establecieron protocolos diferenciados para niños y adolescentes en situación de marginalidad, aquellos particularmente que son de poblaciones en vulnerabilidad socioeconómica. Se establecieron acciones también para poblaciones de pueblos originarios e inmigrantes, en donde existen brechas de comunicación por idiomáticas, porque sus comunidades se comunican en otros idiomas, como es el pueblo Rapa Nui, el pueblo mapuche en el Mapuzungún, y los migrantes haitianos que se comunican en creole. Teníamos infografía y todo el material elaborado tenía sus salidas también en lenguajes, en idiomas, digamos, propios para ellos. Y para las personas con discapacidad también se establecieron acciones específicas para facilitar el acceso a información sobre el autocuidado y también para que puedan acceder a los servicios de salud de manera priorizada, y hoy día particularmente a las vacunas, por ejemplo, y a la recuperación de las atenciones de salud. ¿Ya? Y asimismo también se establecieron algunas estrategias específicas para población migrante y familia en situación de pobreza desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y la sexta dimensión, que debe haber sido la primera, pero por orden lógico lo dejamos así, que es la participación de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Salud abrió espacios de diálogo a un consejo consultivo que funciona en nuestro país ya hace algunos años, para poder consultar con ellos los impactos y definiciones respecto a las restricciones del desplazamiento, ¿ya? Si bien es un espacio no vinculante, al menos su opinión fue presentada en una reunión directamente con la subsecretaria de Salud Pública, y evidentemente tuvo algunas repercusiones en la toma de decisión respecto a cómo ir liberando las medidas de confinamiento. Ahí está la reunión en la que se llevó a cabo este diálogo. Y también la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, generaron un espacio en donde publicaron finalmente información levantada para movilizar a los tomadores de decisiones en favor de la niñez. Para ir terminando, las acciones que actualmente están en desarrollo las divido en dos grandes líneas: los servicios sanitarios, recuperación de las atenciones de vacunaciones y evaluaciones del desarrollo de niños y adolescentes, y también las medidas de acompañamiento en hospitales y el Hospital Amigo del Niño, que es un marco que estamos estableciendo en nuestro país. Y en segundo lugar, las medidas de apoyo a la salud mental, tanto en el sector salud, pero también en establecimientos educacionales. El plan de recuperación de salud de niños y adolescentes tiene dos dimensiones. La primera es la contactabilidad, en donde se establecen recursos físicos y humanos para ir en búsqueda de niños que perdieron sus controles de salud. Esto por medio de telefonía, mensajería de texto o por vía mail. Y en caso de que esto no sea efectivo, se realizan contactos domiciliarios cuando sea necesario. Y las intervenciones particularmente tiene que ver no solamente con contactar, sino que hacerse cargo del deterioro de las interrupciones del seguimiento y control que la pandemia haya provocado, y particularmente se está trabajando con grupos específicos donde se está haciendo una búsqueda activa: niños crónicos o niños con necesidades especiales de la atención de salud, niños con discapacidad y niños con riesgo social. Y respecto a la reactivación de establecimientos de salud amigos de la madre y el niño, IJAN, estamos también acreditando establecimientos de salud para poder posicionar una cultura de protección de la lactancia materna, pero también del cuidado de los lactantes y del binomio madre-hijo. En Chile involucra tanto establecimientos hospitalarios como de la atención primaria, y ya tenemos un número importante de establecimientos que están certificados en este marco. Y respecto a las medidas de apoyo a la salud mental, en el sector salud hay una serie de programas y proyectos que hoy día están en desarrollo con diferentes niveles de avance. No entraré en el detalle de ellos, pero evidentemente buscan poder abordar en los territorios apoyos a la salud mental y al apoyo psicosocial por medio de diferentes estrategias con diferentes impactos, y ahí también evaluando cada uno de ellos para ver cuáles nos acercan mejor a la comunidad infanto-juvenil para poder tener mejores resultados sanitarios y sociales.
Y en los establecimientos educacionales estamos trabajando de manera articulada salud, educación, para trabajar en 4 dimensiones para apoyar la salud mental y bienestar psicosocial de los estudiantes, pero también de los educadores, las comunidades educativas y sus familias. Ya el primer eje, la promoción y prevención para estudiantes, donde se refuerzan acciones de pesquisa de factores de riesgo y síntomas de salud mental en estudiantes, el acompañamiento por parte de salud a los establecimientos educacionales en la implementación de estrategias, particularmente para la prevención del suicidio e intervenciones en crisis de situaciones de suicidabilidad, actividades promocionales y participación juvenil, consejos consultivos y acciones de educación para la salud. El segundo eje, la formación y cuidado salud mental para equipos educativos, cuando trabajar directamente con los educadores y para educadores, eh, en la formación en salud mental y la prevención de suicidio, para poder también transferir capacidad y competencia en la pesquisa, sospecha, pesquisa y derivación oportuna de los casos. Fortalecimiento del programa de habilidades para la vida de JUNAED, refuerzo en la hora de consulta de salud mental y dispositivos y canales de derivación y seguimiento a la red de salud, tanto a nivel primario como a nivel de especialidad. ¿Cuáles son los desafíos? Los resumo en 5 puntos y con esto termino. Los desafíos están en fortalecer estrategias para la mitigación de los efectos de la pandemia, que los vamos a ver hoy día. Ni siquiera yo creo que vemos la magnitud que tendrá en esta generación el impacto de la pandemia, y para eso tenemos que prontamente recuperar el acceso a los servicios de salud, especialmente considerando la situación epidemiológica actual. Establecer sistemas de información nacional que permitan no solamente pesquisar, sino que darle continuidad, seguimiento a las trayectorias, a monitorear a los distintos servicios e identificar las poblaciones que no han sido priorizadas o han perdido sus controles. En tercer lugar, considerar las necesidades y particularidades de cada grupo de la población para reducir el impacto negativo sobre particularmente los más vulnerables en el corto, mediano y largo plazo, por lo señalado, que la pandemia ha establecido un aumento en el gap de inequidad, ¿cierto? Es decir, el impacto ha sido mucho mayor en poblaciones de riesgo social, poblaciones empobrecidas, poblaciones monoparentales, de jefe de hogar femenino, y así sabemos ya que son hogares que requieren un apoyo específico para la recuperación de su salud y bienestar. Elabora estrategias nacionales universales de salud con líneas presupuestarias específicas y protegidas en los presupuestos de salud, educación y protección, para apoyar la implementación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial dirigidos localmente y con administración local territorial para adaptarse a las realidades de cada territorio y comunidad. Y finalmente, impulsar acciones que protejan a estudiantes, profesores, escuelas, universidades de los conflictos políticos sociales que puedan estar en el país, sumados al desarrollo de la pandemia, y que podamos efectivamente establecer entornos propicios para que niños y niñas desde sus primeros años de vida a la adolescencia puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Con eso termino mi presentación. Iván, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu excelente presentación, bien completa, que eh, nos ha aclarado muchas cosas, y esta parte de los desafíos es que son los que tenemos que ir considerando. Voy a, bueno, recoger en el chat si existen algunas consultas que hacerle a Fernando. Eh, Mientras recogemos algunas, yo justamente me había estado pensando en cómo nuestros países tienen, eh, digamos, vulneración, problemas estructurales, que de alguna manera la pandemia dejó tan al descubierto, en términos de los recursos, de todo tipo de recursos, los humanos, los financieros, y que en algún momento dado, ¿cierto?, nos tiene incluso hoy día todos replanteándonos cómo debe ser la atención de salud infanto-juvenil. Eh, y eso requiere miradas políticas que son tan difíciles de lograr consenso. O sea, uno durante años ha visto de alguna manera la invisibilización de los niños en muchas políticas. ¿Cómo estuvo ese aspecto en lo que viene por delante, en este enfrentamiento de esos problemas estructurales en salud?
Bueno, yo creo que un elemento central es el rol de agencia que tienen jóvenes, niños, niñas, adolescentes, identificar cuál es la forma y los mecanismos a través de los cuales ellos pueden participar y abogar por sus propios intereses y deseos y voluntades. Existen también instituciones que pueden abogar por ello y abrir espacios de participación efectiva y vinculante, porque nadie va a poner en agenda como ellos mismos sus intereses, sus deseos y sus problemáticas que finalmente el Estado es el que tiene que hacerse cargo y enfrentar y apoyar. Eso como primera medida, yo creo que el reconocimiento también de los jóvenes, su titularidad de derechos como ciudadanos, eh, sujetos de derecho y ciudadanos activos, con la capacidad también de tener formación en eh, educación cívica y las responsabilidades que existen al participar de una sociedad determinada. Y la posibilidad también de que puedan organizarse y representar intereses particulares. Yo creo que esa es una clave que tiene que estar presente, lo dijo la Convención de Derechos de la Niñez tempranamente, en el año 89. El derecho a ser oídos es un derecho de los principios fundamentales de la Convención, y creo que es donde tenemos más deudas todavía como estados latinoamericanos. Gracias, Fernando. Bueno, en espera de las preguntas a través del chat, eh, vuelvo a reiterar los agradecimientos al APE por darnos este espacio, al Comité de Pediatría Social y el recuerdo de, ya viene cerca la fecha del encuentro en septiembre, fines de septiembre del Congreso Latinoamericano de Pediatría, para que lo pongan en la agenda. Es una hermosa oportunidad para continuar profundizando justamente este conocimiento científico y de manera ofrecer cada día lo mejor de nuestra parte a niñas, adolescentes de manera más eficaz y humana, como estamos viendo en una parte de la presentación. Me llamó mucho la atención eso, Fernando, de que una de las estrategias sea esta humanización de la hospitalización. ¿Se puede hacer por micrófono la pregunta? Yo creo, Fernando, o sea, Raúl estaba ya esperando en el chat pendiente, pero adelante. No, ya que somos pocos y en Sí. familia, podemos aprovechar, ¿no? Bueno, felicitaciones, Fernando, por la presentación. Mucha información para procesar en tan poco tiempo. Voy a tomar solamente algunas preguntas puntuales. Una la refería al contacto piel a piel, que tú has mostrado que cayó y me gustaría saber el motivo, porque supuestamente si el bebé está con la mamá, qué factor está aconteciendo ahí en ese momento. Y de la mano de ello, el otro indicador sobre el cual tú hablaste, que hay una ley, que es la de acompañamiento de la gestante durante el periodo preparto, parto y puerperio. En eso sí soy consciente que haya caído en un momento de separación por esta barrera impuesta a la entrada de adultos y acompañar a los pacientes que están, o la población en general. ¿Cómo ves estos dos indicadores, su comportamiento y la explicación de por qué pasó lo que pasó? Gracias, Sí, Fernando. muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Sí, bueno, evidentemente tengo hipótesis causales no probadas, pero que creo que tienen bastante empiria. Eh, lo que ocurrió tempranamente con la pandemia, que fue el temor al fallecimiento inminente de la población de manera masiva, llevó a establecer medidas que evidentemente eran mucho más restrictivas que las que resultaron finalmente ser necesarias para controlar la transmisión. Y en ese sentido, ante la posibilidad de la transmisión por lactancia, por la leche materna, o la transmisión, digamos, por contacto directo y reconocer también que los recién nacidos es una población particularmente vulnerable desde el punto de vista inmunitario, las primeras medidas que se establecieron en partos, particularmente de mujeres
eh, con COVID confirmado o con sospecha de COVID fue el separar a los niños recién nacidos de sus madres, ¿ya? Incluso luego se pusieron muchas restricciones para que, en el fondo, teniendo en cuenta de que había un periodo de prodromo asintomático importante, incluso se tomaron las medidas de disminuir el contacto de las primeras horas, precisamente atendiendo al riesgo de que el recién nacido se pudiera contagiar de la madre. Rápidamente la evidencia empezó a mostrar de que la transmisión no era efectivamente por lactancia, por la leche materna, y efectivamente era por gotitas en esa primera instancia, lo que se podía controlar con mascarillas y de esa manera poder tener contacto piel con piel, y en el fondo asumir en parte también el riesgo del contagio, considerando de que los recién nacidos no estaban presentando enfermedades graves por COVID. Y se fue flexibilizando esta medida hasta establecer el, la recomendación o la norma técnica de los partos en tiempos de pandemia. Ahora, eso visibilizó importantemente algo, y eso es una tremenda oportunidad que nos deja la pandemia, es como las brechas que existían y se habían normalizado y naturalizado en los procesos asistenciales, como era el no acompañamiento de niños y niñas en hospitalizaciones de paciente crítico, por ejemplo, o en algunas hospitalizaciones básicas donde tenían horario. Y de hecho los hospitales hoy día, hasta el día de hoy, no tienen facilidades para poder establecer a un acompañante de manera permanente, especialmente en estas salas en donde hay 6, 8 cunas. Yo creo que aquí muchos pediatras latinoamericanos deben vivir algo similar. Sin embargo, existe una carta de los derechos de los niños hospitalizados, que es anterior incluso a la Convención de Derechos de la Niñez, y la misma convención en sus diferentes observaciones generales han establecido la necesidad de que los equipos de salud y los establecimientos de salud garanticen el acompañamiento de los niños y niñas, particularmente aquellos que se pueden ver afectados por la separación, por la ansiedad de separación, niños lactantes o niños con trastorno de la conducta o de la neurodiversidad. Entonces, eso movilizó a la sociedad civil, sociedad científica y a finalmente todos quienes somos madres, padres, cuidadores, a aprovechar este vuelo y establecer una ley que garantice el acompañamiento permanente, no solamente en el parto, sino que en las hospitalizaciones de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí pasé por las dos preguntas, Raúl. Creo que es una linda oportunidad también para que quizás otros países puedan tomar esta idea y poder hacerlo realidad también en sus establecimientos asistenciales. Gracias, Fernando. Bueno, ahora anímense los demás a hacer preguntas. Yo rompí el hielo, así que... Fernando, una Puedo hacer... consulta. Fíjate que uno de los temas que a mí digamos, me ha motivado y he estado en conversación con muchas mamás acá en mi país es en relación a los temas de protección social. Y que vimos, por ejemplo, como, y de hecho hay un grupo luchando fuertemente hoy día por el tema de que se mantenga este postnatal de emergencia que, que se instauró durante la pandemia. La opinión que tenemos algunos es un poco más, ir más allá, digamos, que ya aumentar el postnatal ya de frentón a un año, que no les permita, nunca sabemos si van a seguir llegando oleadas como la que incluso estamos viviendo en Chile hoy día. Y ese aspecto siento como no se ha tocado mucho. ¿Qué opinión tienes tú? Porque también tendría que ver con un elemento muy importante Mm. de los derechos de la infancia. Sí, mira, es una muy buena pregunta. Creo que hay que tener muchos antecedentes más sobre la mesa para la toma de decisión. Naturalmente uno tendería, especialmente quienes somos pediatras, tenderíamos a pensar de que mientras más tiempo la madre esté con el niño en su casa de manera segura, protegida y promoviendo la lactancia materna, apego seguro y todo lo bueno, digamos, que hay de la estimulación temprana de madre-hijo y no me madre-hijo, es difícil discutirlo, ¿cierto? Me parece que es algo que tenemos todos por claro.
Sin embargo, establecer desde el punto de vista de la seguridad social un postnatal de emergencia o un postnatal prolongado, en donde las mujeres pueden alcanzar hasta el año, digamos, ¿cierto?, con remuneraciones, tiene un costo país alto, muy alto. ¿Ya? Por lo tanto, así como toda decisión de política pública tiene sus trade-off, eso significa tener que sacar dinero de otra política, ¿cierto? Y en ese sentido lo que habría que evaluar en su mérito es cuán efectiva es, considerando además que el porcentaje de mujeres que están empleadas de manera regular es menor al 50%. Entonces, nuevamente, beneficiaría a aquellas mujeres que tienen empleos regulares, pero la gran mayoría de las mujeres que tienen empleos irregulares o definitivamente a nivel rural o popular terminan trabajando en oficios que no tienen contratos, muchos de ellos, y terminan cumpliendo doble o triple funciones, cuidando a hijos y a las personas mayores del hogar, no es una política que está siendo efectiva para ellos. Entonces, por eso creo que me parece irresponsable poder responder de manera fácil o simplista diciendo sí, evidentemente sería muy bueno que la madre esté, pero existen otros elementos que van más allá de la política misma de la extensión. Ahora, lo que sí yo creo, aprovecho la pregunta, Iván, donde sí hay una deuda y en donde sí deberíamos avanzar es en el postnatal parental. El postnatal parental es una medida que ya está establecida en países asiáticos, Japón particularmente, y muchos países europeos que ya llevan cerca de 10 años con esta medida, y hubo harta resistencia inicialmente porque los hombres no se tomaban el postnatal, por resistencias culturales, ¿cierto? Desde la discriminación por pares hasta qué va a pensar mi jefe, estoy poco comprometido con el trabajo, pero a la medida que fue pasando el tiempo cada vez fue aumentando porque los avances culturales van más lentos que las mismas políticas en este caso. Y hoy día por lo menos en nuestro país tenemos un postnatal de 5 días que es, con suerte uno alcanza a inscribir al hijo e hija, llevar a la pareja al control ginecológico y volver a trabajar. Y eso no permite nada, prácticamente vinculación y apoyo y corresponsabilidad en funciones del hogar, especialmente en las primeras semanas de vida de los recién nacidos, donde es tan importante que estén ojalá, dentro de la lógica tradicional. Evidentemente existen hoy día muchos tipos de familias, pero en aquellas familias biparentales, la posibilidad de que hayan dos personas en la casa asistiendo y acompañando y estimulando al recién nacido. Así que tomo la pregunta y dejo también como creo que sí, eso es algo que podría ser evaluado y quizás antes que pensar por natal de año de la mujer, es buscar la forma que sea renunciable el postnatal parental, por lo menos por los primeros 2 semanas o primer mes de vida. Gracias, Fernando. No sé si hay otra consulta, comentario a la presentación de Fernando. ¿Puedo? Sí, adelante, Raúl. Yo para romper el hielo y para mantener un poco la dinámica. O sea, por lo que tú presentas y los trabajos de OPS, los servicios que estaban mejor organizados, que tenían un buen sustento de APS, fueron los que tuvieron mayor capacidad resiliente para enfrentarla. O sea que esto muestra en qué medida generar las condiciones de fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud era una fortaleza para confrontar la pandemia, independientemente de lo que iba a acontecer. Esto por lo menos es lo que surge de tu presentación, ¿no? Y por otra parte, todo el discurso sanitario iba orientado hacia evitar el colapso del sistema asistencial. O sea, que por lo menos acá en Argentina, el tema acá, el tabú era evitar el colapso del sistema asistencial, pero no se hablaba de otros colapsos. Y desde el punto de vista pediátrico, el colapso en las familias, el colapso del sistema educativo, el colapso a nivel de lo que son las dinámicas de cuidado, de la problemática de salud mental. O sea,
por lo que tú comentas, es como que están reorientando el debate y lo están poniendo en su cauce justo en cuanto a reposicionar a la niñez en su justo lugar, porque como tú has dicho al inicio también, la niñez es como, y también lo dijo Iván, este proceso de invisibilización de la niñez por no haber sido un target fundamental del virus, pero las consecuencias no en términos de infectados, pero en términos de afectados, superó con creces al tema de la infección per se, ¿no? Así que un poco una reflexión en este sentido. Y en la última diapositiva, dentro de las 5 estrategias, una de las cosas que aparece en ese enunciado era algo así como afrontar las violencias de tipo sanitarias, políticas y un montón de cosas que dijo, bueno, esto para mí trasciende al sector salud. O sea, este enunciado, ¿cómo lo piensan operacionalizar? Y más en el momento tan particular que está atravesando Chile. Y con esto yo cedo el lugar y te doy la palabra, Fernando. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. Sí, bueno, gracias por la reflexión. Efectivamente, hoy día la tarea incluso de organismos internacionales, OMS, OPS, es facilitar y promover los sistemas de salud resilientes, que se adapten a diferentes escenarios de crisis de distinta naturaleza, ¿cierto? Hoy día es la pandemia, pero pueden ser otros tipos de circunstancias que afecten la respuesta del Estado en apoyo a la salud de las comunidades. Y creo que la pandemia nos deja esa lección, ¿cierto? Hoy día especialmente la pandemia no se ha acabado y está lejos de acabarse, tenemos fluctuaciones, afortunadamente la vacunación nos ha permitido tener mejores eh, números en cuanto a sobrevida y mortalidad, pero sigue falleciendo gente, sigue generando muchos daños en comunidades, eh, y también tenemos la tremenda amenaza de que emerjan nuevas variantes de preocupación que puedan nuevamente tener altas características de letalidad, lo que sería muy complejo, ¿cierto? En circunstancias en que los equipos de salud están agotados, las camas críticas, finalmente ya no estamos en las expansiones que tuvimos en los momentos peak, sino que estamos nuevamente en una meseta basal que es distinta a la capacidad de respuesta que se tenía en ese momento, en fin. Entonces, la resiliencia de los sistemas es algo que se tiene que trabajar y las autoridades sanitarias deben abordar, cómo enfrentan, y ahí cada país tiene diferentes circunstancias y situaciones de riesgo, ¿cierto? Chile es un país sísmico, entonces, cómo Chile se prepara para grandes terremotos eventualmente, etcétera, y así sucesivamente. Eh, Ahora me conecto con la segunda comentario, pregunta. Las pandemias y todas las crisis sociosanitarias sociales, particularmente sociosanitarias como el caso de la pandemia, generan inestabilidad social. Y la inestabilidad social genera inestabilidad política. Y las democracias que son febles y que son más, de alguna manera, eh, tienen menores garantías democráticas de diferente tipo, tienden a sufrir, y quienes sufren finalmente son las personas más vulnerables en estas circunstancias. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de nuestro país al menos? Chile enfrentó, junto con la pandemia, un estallido social un par de meses antes de que se desatara la pandemia, que venía arrastrándose hace muchos años, un descontento que se materializó en un movimiento masivo ciudadano que llevó a un nuevo proceso constituyente, un giro en la línea política del gobierno, y así sucesivamente muchos elementos contextuales que cambiaron el escenario radicalmente de nuestro país. Eh, Nosotros estamos esperanzados en que estos cambios finalmente que movilizan a la ciudadanía en función de objetivos comunes deberían llevarnos a mejores escenarios, ¿cierto? Esperemos que así sea y que los gobernantes nos puedan efectivamente conducir a un mejor vivir. Bueno, por eso yo también hoy día asumí el desafío de estar dentro de este gobierno como jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, porque también reconozco una oportunidad para ello. Sin embargo, eso no ocurre en todos los países de igual manera. La inestabilidad política social puede afectar negativamente, y si los gobiernos pueden tener menos garantías democráticas, por no decir tener establecidos situaciones de corrupción o de malas prácticas políticas, pueden finalmente verse afectados importantemente los más vulnerables, ¿cierto? Y finalmente la política estatal no llegar a quienes más lo necesitan. Así que por eso el mensaje tiene que ver con eso, Raúl, con que de alguna manera también como países vecinos o países hermanos
poder también ver cómo los países están enfrentando estas situaciones y quizás si un país tiene una mejor situación y ha podido enfrentar de buena manera, como Chile, por ejemplo, el tema de las vacunas ha sido bastante exitoso, solidarizar y apoyar no solamente con los procesos sanitarios, en este caso de vacunas, sino que también con los proyectos políticos sociales de cada uno de ellos para que la inestabilidad que puede generar una pandemia no vaya a golpear más duramente aún a quienes más lo necesitan. Gracias, Fer. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes, Iván. No sé si habrá más preguntas en el panel. Quedó Ahora, grabado esto, ¿no, Iván? Sí, está grabado, Fernando. Raúl, está grabado. Bueno, Bien, yo creo vamos que sí, a las despedidas entonces. sí, estaba viendo en honor al tiempo y viendo las excusas de estas invasiones no es primera vez que nos ocurre, cosa que hay que preguntarse, estaremos generando muchas bolitas en los pediatras sociales, que ya segunda vez que nos hackean uno de nuestros webinars. Pero en fin, Bueno, hay que adoptar las medidas de seguridad y quisiera agradecerle a Fernando su tiempo, su presentación. Ya vamos a revisar a fondo para seguir generando insumos personales, ¿cierto? En la cosa que nos toca vivir cotidianamente en pro de los derechos de la infancia. Así que Iván, dime me, Raúl, dime me Fernando. permites, me permites agradecer también a las personas que me colaboraron con esta presentación. No, no es mérito mío, es mérito de un equipo que estuvo levantando los datos. Un trabajo de meses. Hoy día me toca presentarlo a mí, doy la cara, pero es un equipo que está detrás, el equipo particularmente el Programa Nacional de Salud Infantil y el Programa Nacional de la Salud Integral del Adolescente y Joven, del Departamento de Curso de Vida de mi división, son quienes estuvieron detrás de esto, y particularmente también la doctora Paula Bedregal, conocida y querida por nosotros, por nuestro comité, quien también nos facilitó información que ya había sistematizado el año pasado. Eh, Así que agradecer, darle los méritos y solamente señalar de que yo hoy día soy un mensajero. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente a Lape, a ti, Iván, y a todos quienes nos acompañaron. Pues nada, Fernando. Bueno, llegamos hasta acá y todos invitados para los distintos webinars que ha ido organizando el Comité de Pediatría Social de ALAPE, que serán informados oportunamente. Y para finalizar, Hola, reiterarla. Sí, adelante. doctor Iván. Sí, Hola, hola. Hola. Aquí, perdón que esté em, prácticamente un poco silenciosa, pero no he estado muy bien de salud. Y solo quería felicitar también al doctor que creo que muy pocas veces se toca así estos temas, ¿verdad? Como pediatra también es muy importante conocer de todos estos ámbitos porque vemos cómo se afecta también la pediatría social. Y en verdad agradezco el tema que nos ha impartido el doctor, porque también nos hace como un poquito más, como más pensantes en esos temas que hemos tenido casi en el olvido, ¿verdad? Casi todos nos enfrentamos con temas de enfermedades, pero la pediatría social siento que la estamos olvidando, la estamos haciendo como de lado, ¿verdad? De hecho, también a nivel de aquí Honduras, estamos desde Honduras, saludos a todos los que están escuchando, y soy una fiel oyente de sus webinars. Tal vez el día de hoy no fue muy afluente con la asistencia, pero no nos debe desanimar. Más bien esto nos debe animar más a poder seguir causando ese impacto que queremos con todos los pediatras, ¿verdad? Y no olvidarnos de que la pediatría social es la más importante en estos momentos, después de tanto que nos ha agobiado estas enfermedades. De hecho, ahorita soy una de las que estoy cursando la enfermedad y sí, y gracias a Dios estoy bien. Estoy en mi primer semana ahorita y pues les envío mis saludos y pues, ¿qué más? Seguirlos escuchando de los expertos. muchas gracias. Justamente en el congreso que yo estaba
publicitando, hay un módulo dedicado a pediatría social, Sí. dedicado principalmente a temas de salud mental. Van a haber grandes expositores en ese día allá en Punta Cana. Esperamos vernos pronto ahí. Sí. Un placer, Bien, doctor. Okay. Hasta pronto. hasta Sí. pronto, que estén todos muy bien, cuidarse mucho. Gracias. Hasta Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Fernando, muchas gracias.